Buen día. En este video les mostraré un procedimiento para solucionar el problema de ruteo de vehículos que es muy común en operaciones logísticas de organizaciones que distribuyen productos a sus clientes. El problema de ruteo de vehículos consiste en determinar las rutas de los vehículos para la distribución de productos de forma eficiente. Cada camión parte de un nodo central y visita los nodos destinos una sola vez y regresa al nodo final. Como pueden observar aquí en esta gráfica, tenemos un nodo de origen, que sería el centro de distribución o también se le conoce como el depósito. De ahí parten los camiones, distribuyen a los nodos destino y regresan al depósito o al centro de distribución. Y así sucesivamente con los demás nodos, como pueden observar en esta gráfica. El ruteo de vehículos puede abordarse con diversos métodos o técnicas que incluyen programación entera, simulación y algoritmos heurísticos o metaheurísticos. El algoritmo Clark and Wright, conocido también como el método de ahorros, es un algoritmo heurístico, lo que significa que podrá arrojar una buena solución en un tiempo computacional más eficiente que un método exacto de optimización. Los métodos exactos de optimización sí garantizan el óptimo, pero pueden tomar mucho más tiempo en resolverse. Los algoritmos se programan en algún lenguaje de programación y se integran al sistema de información de la organización. Pero para poderlo hacer, primero es indispensable entender cómo es el procedimiento del algoritmo, que es el propósito de este video. Los supuestos del modelo son: se asume que todos los camiones tienen la misma capacidad, no hay ventanas de tiempo. ¿A qué se refieren las ventanas de tiempo? Son esas restricciones de horarios de las entregas de productos por parte de los camiones. Por ejemplo, una empresa puede decir que no recibe mercancía después de las 4 de la tarde o que solamente puede entregar entre las 8 de la mañana y las 12 meridiano. En este algoritmo, bueno, en este modelo que vamos a trabajar, no vamos a considerar restricciones de ventanas de tiempo. Otro supuesto del modelo es la matriz de distancias. También pueden utilizarse tiempos o costos, pero esta matriz es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Veamos aquí en la gráfica. La distancia del nodo central, del depósito o del centro de distribución hacia este nodo, supongamos el red 7, es el mismo, la distancia, el costo, el tiempo, es el mismo que del red 7 al DC y así sucesivamente entre par de nodos. Entonces, la distancia entre el red 10 al red 8 es la misma que del red 8 al red 10. Finalmente, vamos a utilizar distancias euclidianas. Para tal propósito, necesitamos las coordenadas de ubicación de cada uno de los nodos destino y del depósito o centro de distribución. Bueno, ahora vamos a mirar la formulación. El B es el conjunto de todos los nodos de distribución del problema en cuestión. Tenemos el del depósito, o nodo 0, también se le conoce como nodo 0, el retailer 1 o minorista 1, el retailer 2, el retailer 3, así para nuestro caso tenemos 10 nodos, como pueden observar acá en la gráfica, 10 nodos que son los nodos destino, los que están en color negro, son las tiendas minoristas o los retailers. Y tenemos el depósito, que de aquí es donde parten los camiones y a donde deben regresar. El conjunto S es el conjunto de los nodos destinos. Aquí se excluye el nodo origen, el nodo de depósito o el del centro de distribución. Como puede observar, el conjunto S es un subconjunto del conjunto B. Ahora bien, el conjunto A es el conjunto de los arcos. ¿Qué son los arcos? Los arcos son las conexiones entre nodos. Entonces, esta conexión entre el depósito y el red 7, por ejemplo, esto es un arco. La conexión que hay, por ejemplo, entre el red 2 y el red 9, esto es un arco. Entonces, A es el conjunto de todas las posibles conexiones entre los nodos. En nuestro caso, aquí se muestra del DC al red 1, entonces aquí este es un arco
este es otro arco, y así sucesivamente entre pares de nodos, todas las conexiones que sean factibles o que sean posibles de hacer. Ese es el conjunto A. El D sub I es la demanda de cada cliente I. Aquí abajo podemos observar, pues el nodo depósito no tiene demanda, es el que distribuye los productos, pero el retailer 1 tiene una demanda de 19, pueden ser unidades de peso o de volumen o cantidades, y así sucesivamente cada uno de los nodos destinos o los retailer o tiendas minoristas tienen una demanda específica, que es la que se denota con el D sub I. El I es cada uno de los nodos destino o cada uno de los nodos que estemos analizando. Tenemos también la capacidad del vehículo. En nuestro caso ilustrativo, en este ejemplo que vamos a ilustrar, vamos a decir que tiene 35 unidades de peso, cualquiera que sean las unidades de peso, entonces la vamos a designar con la letra C. Enseguida tenemos esta fórmula, RDS. Con esta fórmula vamos a calcular el número mínimo de camiones o de rutas que resultarán de este ejercicio, de este ejemplo numérico que vamos a utilizar. Bueno, ¿en qué consiste? Miren, acá en el numerador está la sumatoria de las demandas de sub I, de las demandas de cada uno de los clientes, para todo I que pertenece a ese. Recuerden que ese es el conjunto de los nodos destinos, solamente las tiendas minoristas, y se excluye el nodo depósito o el nodo origen. Entonces, aquí la sumatoria de esas demandas vamos a calcularla acá. Aquí vemos la fórmula del numerador de nuestra función RDS. No es otra cosa que simplemente tomar las demandas. Pues aquí se tendría que excluir, vamos a excluir el nodo origen, lo que pasa es que no va a alterar el resultado por cuanto la demanda del nodo del depósito pues es 0. Como pueden observar, esto se divide entre C. El C es la capacidad del vehículo. Aquí tenemos que son 35. Si nosotros hacemos la división 115 entre 35, por ejemplo, va a resultar un valor con una parte fraccionada. Esto pues no corresponde a la realidad de la cantidad de camiones o rutas. No tiene sentido decir que necesitamos 3.28 camiones o van a salir 3.28 rutas. Lo que sí significa es que el camión que se va a utilizar no de manera completa, sino fraccionado. Es el sentido de esta parte fraccionada. Por consiguiente, para determinar la cantidad mínima de camiones, utilizamos la función techo. Este signo, este símbolo que está aquí en azul, esa es la función techo. Yo aquí les recomiendo una página de Wikipedia, pues muy sencilla para que entiendan lo que son las funciones de parte entera. Existe la función techo, la función piso, también hay otras funciones que son de truncamiento y redondeo. Entonces, por ejemplo, la función techo, ¿cómo se simboliza? Como pueden observar acá, es con este casi corchete cuadrado, pero solamente con esta parte superior. Y en la función piso está con el corchete, pero solamente en la parte inferior. Bueno, eso como si quieren pueden leerlo posteriormente para ampliar la información. En todo caso, ¿qué se hace con esta función techo o esa función techo? Se redondea al entero superior más cercano. Eso es lo que hace la función techo. En Excel, ¿cómo sería? Entonces, esta función techo en Excel, buscamos la función redondear, y le decimos redondear más. Esta es redondea hacia arriba. Entonces, fíjense que si tenemos un redondeo normal, un redondeo sencillo, pues el redondeo sería 3, porque 3.2 es más cercano a 3 que a 4. Pero nosotros queremos que se redondee hacia arriba, porque en realidad vamos a utilizar 4 camiones, y utilizamos la función de techo. Entonces, redondear, que es una de parte entera, le damos redondear más. ¿Cuál es el número? Pues simplemente voy a poner aquí la fórmula, que es la demanda dividido entre la capacidad de los camiones, pues el resultado de la sumatoria de la demanda, dividido entre la capacidad de los camiones, y le decimos a cuántos decimales. Aquí lo separo con punto y coma. Entonces, ¿cuántos decimales? 0 decimales.
Aquí ya me queda redondeado a 4 automáticamente. Voy a borrar este valor. Bien. ¿Cómo se halla la capacidad utilizada general? Pues si yo tengo, o sea, voy a utilizar 4 camiones. 4 camiones. Primero tengo que saber cuál es la capacidad instalada. Mi capacidad instalada son 4 camiones, cada uno con una capacidad de 35 toneladas a transportar. Bueno, o unidades de peso, cualesquiera que sean, o unidades de volumen o cantidades. Aquí y esta vendría siendo, perdón, vamos a hacerlo aquí al ladito como para ilustrar. Entonces 4 por 35 es el total de la capacidad instalada, porque yo tengo 4 camiones, cada uno con una capacidad de 35, entonces sería 140. Pero ¿cuál es la que voy a utilizar realmente? Está relacionada con las demandas de los nodos destino. Por consiguiente, no voy a transportar 140 unidades de peso, sino voy a transportar 115. En consecuencia, la capacidad utilizada es, esto es lo que voy a utilizar, bueno, es un porcentaje dividido entre los 140. Voy a poner mejor la fórmula aquí, que es 35 por 4, y le damos acá. Borro aquí. Entonces, la capacidad utilizada, digamos, de esos 4 camiones va a ser del 82.14%. Ahora vamos con las coordenadas de ubicación de todos los nodos. Bueno, supongamos tenemos acá estos nodos. Este es el nodo origen, el nodo depósito o el nodo cero, que distribuirá a estos nodos destinos, que son los que están en color negro y son las tiendas minoristas o retailers. Necesito las coordenadas de ubicación de cada uno de estos nodos. Bueno, las coordenadas las tenemos acá. Utilizamos la longitud y la latitud para cada uno de los nodos. Recuerden que la longitud son esas coordenadas que van en sentido este-oeste y la latitud, las que van en sentido norte-sur. Bien, ¿dónde podemos obtener esa información? Google Maps es una alternativa. Si ustedes ubican un punto en cualquier parte del globo terráqueo, pueden obtener esas coordenadas. Entonces, las primeras que están acá, esta que dice, por ejemplo, el Parque de Mejoras Públicas, aquí en Bucaramanga, Santander, la latitud es 7.122044 y la longitud es menos 73114674. Aquí podemos obtener esta información con Google Maps. Una vez tenemos las coordenadas, procedemos a hallar las distancias euclidianas. ¿Cómo se hallan las distancias euclidianas? En su curso de geometría analítica utilizaron esta fórmula. Si yo tengo dos puntos, este es un punto, el x1, y1, y tengo otro punto que es el x2, y2, pues yo puedo hallar la distancia más corta entre estos dos puntos a través de la diferencia entre las abscisas, bueno, las diferencias al cuadrado de las abscisas, que vienen siendo las diferencias entre x1 y x2, y las diferencias al cuadrado de las ordenadas, de los y, de cada uno de esos dos puntos. Esas diferencias al cuadrado las sumo y le saco la raíz. Con eso obtengo la distancia entre dos puntos, que como pueden observar es la hipotenusa pues, de este triángulo. Los resultados de cada una de las distancias calculadas entre los diferentes puntos las vamos a consignar en esta matriz de distancias euclidianas, que la vamos a llamar matriz CIJ. Entonces, permítanme, voy a ocultar acá para ilustrarles mejor. Ocultar. Bien. Bueno, entonces, como en la matriz de distancias, vamos a consignar los resultados de la fórmula de la distancia euclidiana. Vamos a ver un ejemplo. En esta matriz de distancias euclidianas, como pueden observar, es cuadrada. Tiene la misma cantidad de filas que de columnas, que corresponde a todos los nodos del problema, incluyendo el del depósito. Vamos a insertar la fórmula en cada una de estas celdas de la matriz de distancias euclidianas. Bueno, entonces, para empezar, vemos la intersección entre DC, DC. Este sería el punto 1 y este sería el punto 2.
Como coinciden la latitud y la longitud, o sea, las coordenadas son iguales, el resultado nos va a dar 0. En Excel voy a mostrarles cómo es la fórmula. Entonces, empezamos con la potencia. Esta es la fórmula en Excel que se utiliza para hallar la potencia de cualquier número. El primer argumento que pide es el número, entonces aquí ponemos la diferencia entre los dos puntos. En este caso, pues coinciden en las mismas coordenadas. Y después de punto y coma o coma, dependiendo de la configuración de su Excel, le decimos cuál es la potencia. En este caso lo vamos a elevar al cuadrado. Inclusive si fuéramos a sacar raíz, pues le pondríamos aquí un medio, pero vamos a elevarlo aquí al cuadrado. Esta es la potencia de las diferencias entre las x. Supongamos que la longitud son las x y la latitud son las y. Y después le sumamos la potencia de la diferencia entre las y. Y por supuesto aquí elevado al cuadrado. Estas dos, la sumatoria o la suma de las diferencias al cuadrado de estos dos puntos, después le hallamos la raíz, tal cual como está en la fórmula que les relacioné anteriormente. En este caso, como les digo, pues da 0 porque coinciden los dos puntos. Entonces la distancia es nula. En el siguiente punto, DC es el punto 1 y red 1 es el punto 2. Observen cómo aquí ya tenemos la diferencia de las x, las abscisas o la longitud, y tenemos la diferencia de las latitudes o las y. Y así sucesivamente con cada uno de estos puntos. Observen cómo se va desplazando. Dejamos fijas las celdas correspondientes al DC, que viene siendo el punto 1, por ilustrar el ejemplo, y dejamos las demás móviles. De esta manera, pues hallamos las diferencias al cuadrado de los respectivos puntos en donde se cruzan las filas con las columnas. La forma en cómo fijé las celdas, como pueden observar, aquí el signo de pesos o signo monetario, si está delante de la C, significa, y no delante del número, significa que solamente va a dejar fija la columna, pero va a permitir que se muevan las filas. En este caso, aquí está fija la columna y está fija la fila. De esta manera es más fácil reproducirlo, pues copiarlo en las diferentes celdas para completar mi matriz de distancias. Aquí ya tengo completa mi matriz de distancias euclidianas. Como pueden observar, es simétrica. Todos los valores de esta columna, de esta primera columna, deben coincidir con todos los valores de la primera fila. Y así con las columnas y filas correspondientes. Por ejemplo, la segunda columna, todos los valores que dan acá, deben coincidir con esta segunda fila. Y así sucesivamente con las demás filas y columnas. El siguiente paso es calcular la matriz de ahorros. Para calcular los ahorros vamos a utilizar esta fórmula. Como pueden observar, cada uno de los valores se consignarán en la matriz de ahorros y corresponde a las filas y columnas. I son las filas, entonces el I, red 1, I, red 2, y las J corresponden a las columnas, J red 1, J red 2. Entonces, por ejemplo, para calcular la intersección entre red 2 y red 1, sería S sub red 2, red 1. La fórmula indica que esto se aplica solamente para los I y J que sean diferentes. Por consiguiente, la intersección entre par de nodos que sean iguales, red 1, no se calcula. Entonces, no van a calcular ustedes ningún valor allí. Vamos con la intersección red 2, red 1. Voy a mostrarles, vamos a darle aquí, rastrear precedentes, cómo se utiliza esta fórmula. Entonces, el CI0 es la distancia desde el nodo I al nodo DC. Entonces, ¿cuál es el nodo I? Viene siendo red 2 hacia el DC. Entonces, red 2 DC vendría siendo este valor más el C sub 0J, es decir, el C sub desde el DC hasta el red 1, porque el J es la columna que corresponde a red 1.
Sumo estos dos valores, sumamos estos dos valores y le restamos la intersección de las dos, de la fila y la columna. C sub red 2, red 1, C sub red 2, red 1, aquí en la matriz de distancias. Eso me va a dar 27.24 en nuestro caso. La fórmula que yo utilizo, la forma como fijo las celdas, yo dejo el signo de pesos o monetario antes de la columna, C84, C84 es esta, pero no le dejo fija la fila, solamente fijo la columna. En este fijo la fila, pero no fijo la columna. La columna sí la dejo móvil. Y el correspondiente a la intersección de los dos nodos lo dejo libre, o sea, que se mueva. No le fijo ni la fila ni la columna. De esta manera, pues se facilita copiar a las demás celdas. Inclusive lo podría copiar a las demás. Ya tengo lista mi matriz de ahorros. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es ordenar los ahorros de forma descendente. Para eso vamos a utilizar una fórmula en Excel que se llama Késimo mayor. Esta es la fórmula de Késimo mayor. Seleccionamos todas las celdas de la matriz y aquí ponemos el valor de K. El valor de K es el orden en el cual voy a ir consultando los valores de forma, en este caso es de forma descendente porque empieza de mayor a menor. Si los quiero ordenar de forma ascendente, entonces aquí tendría que ser Késimo menor. Miremos un ejemplo, entonces le damos 1, si le doy aquí 1, el mayor valor de todos es este, 53.97. Y también utilizamos esta fórmula aquí para, para corresponder a cada una de las iteraciones del algoritmo. Empezamos con el mayor, que es el 53.97. Fíjense que estoy utilizando aquí la misma fórmula, la estoy repitiendo. Y tenemos como mayor el 53.97. Esa sería mi primera iteración. La segunda iteración, el segundo mayor, y así sucesivamente hasta llegar al menor valor, que es 8.24. Vamos a comprobarlo acá, que es la iteración 45. ¿Sí? Este es el último valor. En la medida, aquí como lo tengo programado, si yo le doy 2, o sea, ya este lo analicé, entonces lo tacho, y así sucesivamente voy tachando los que ya vaya analizando hasta llegar a la última iteración, que es 45, y este, fíjense que es el menor valor de todos. Ahora sí, vamos a comenzar con el algoritmo. Recuerden que cada posición de la jerarquía en el orden descendente corresponde a la iteración. Empezamos con la iteración 1. Entonces, esta iteración, si yo le digo k igual a 1, me arroja el mayor valor de esta matriz. ¿Cuáles son los nodos que se intersectan acá? Es red 9 y red 5. Red 5. Entonces yo debo poner aquí red 9 y red 5. Deben ponerlo tal cual como está. Recuerden, no pueden haber espacios ni caracteres distintos. Pueden utilizar minúsculas, no es sensible a las mayúsculas o minúsculas, pero sí que no hayan espacios. Aquí vamos registrando la demanda total del par de nodos, de tal manera, recuerden que tenemos una restricción, que la capacidad máxima de cada camión son 35 unidades de peso, unidades de volumen o cantidades de productos a transportar. Entonces es importante que este par de nodos pues no infrinja esa restricción y debemos tener muy presente si es posible conectar esos nodos, si es factible. Como pueden observar aquí, red 9, red 5, red 9, red 5. La sumatoria de estos dos vendría siendo 14, que es lo que nos está dando aquí en la plantilla. Dado que este par de nodos no supera la restricción de la capacidad de los camiones, podemos decir que sí es factible conectarlos en nuestra primera ruta y debemos registrar estas conexiones acá, red 9, red 5. En la medida en que ustedes vayan registrando acá, el gráfico que se encuentra debajo de la tabla va trazando la figura de las rutas. Bien.
Cuando este par de nodos se pone en verde, significa que son nodos ya resueltos, nodos ya conectados. Estos nodos ya pertenecen a una ruta y vamos a la siguiente iteración. Por eso se va a poner en verde. Esto es importante, estos colores, pues para trabajar de una manera ordenada en esta plantilla. Vamos a la siguiente iteración, que es la 2. El siguiente, ¿cuál es el número en la jerarquía descendente? Viene siendo red 10 con red 8. Entonces yo pongo red 10 con red 8. Bien. Este par de nodos, como pueden observar acá, no superan la capacidad máxima de los camiones. Por consiguiente, sí es factible conectarlos. Si es factible, entonces ellos generan una ruta nueva. Ya les digo cuándo podríamos incluirlos en otra ruta. Ellos dos configuran una ruta nueva. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está resuelto. O sea, este no pertenece a ninguna ruta y este tampoco pertenece a ninguna ruta. Por tanto, ellos dos van a inaugurar una nueva ruta. Le damos red 10 y red 8. Perfecto. Ya se pone en color verde porque está aquí en la solución. Significa que son nodos ya resueltos, nodos que ya pertenecen a una ruta. Vamos con la tercera iteración. ¿Quiénes se intersectan? Red 8 con red 2. Red 8 con red 2. Observen acá. Solamente red 8 pertenece a una ruta, pero red 2 no. En esa situación, red 8, vamos a decirlo así, invita a red 2 a pertenecer a la ruta en donde ya está este red 8. No crean una ruta nueva porque red 8 ya pertenece a una ruta, pero red 8 invita a red 2 a pertenecer a la ruta. Entonces, pongo red 2 lo más próximo a red 8. Le damos aquí red 2. ¿Qué sucede? Resulta que se pasa. O sea, si yo sumo las demandas de red 10, red 8, red 2, vamos a superar la capacidad del camión. Aquí decir, estos tres suman 41 unidades de pesos a transportar y máximo es 35. Por consiguiente, red 2 no puede, o sea, no es factible conectarlo. Entonces le ponemos no y lo quitamos de acá, de nuestra tabla de solución. Aquí ya decimos esta no es factible. Vamos con la siguiente iteración, que es la 4. ¿Quiénes se conectan? Red 10 con red 7. Red 10 con red 7. Nuevamente red 10, como ya está resuelto, es un nodo que ya está conectado, invita a red 7 para formar parte de la ruta. Entonces, red 7 debe estar lo más cercano posible a red 10. Ya les voy a mostrar por qué. Miremos acá. ¿Qué pasa si yo ubico a red 7 acá? Red 7. Las rutas se me cruzan y esto se debe evitar. Los cruces se deben evitar. Las rutas deben quedar en formas de pétalos. ¿Qué podemos hacer entonces? Como red 10 invitó a red 7, vamos a incluir red 7 antes de red 10. Importante, recuerden siempre rectificar que la demanda total cubierta no supere la capacidad de los camiones. Entonces aquí sería red 7, red 10 y red 8. Si ven que ya se va configurando la forma de pétalo y se evita el cruce de las rutas. Ya terminamos la iteración 4 y fue factible incluir el nodo red 7 en la ruta donde está red 10. Por tanto, ponemos aquí sí. Continuamos con la quinta iteración, 5. ¿Cuáles son los nodos que vamos a analizar? Red 10 y red 2. En este caso, el nodo red 10 ya está resuelto e invita a red 2. Primero comprobar si es factible incluir a red 2 acá, red 2. Miren que no, porque se supera la restricción de capacidad de camión que va a cubrir esa ruta. Por consiguiente, entonces no consideramos esta iteración y aquí le ponemos que no es factible. Continuamos con la sexta iteración, en la cual vamos a analizar el par de nodos red 9
y red 2. Aquí tenemos, como pueden observar, red 9 es un nodo ya resuelto, red 2 es un nodo no resuelto, porque red 9 ya está aquí. Pero red 2 no pertenece a ninguna ruta, por eso es un nodo no resuelto. Red 9 invita a red 2 a pertenecer a una ruta. Primero miremos la factibilidad. Si red 9 puede incluirse en esa ruta. Si tenemos estos dos nodos, pues la demanda total cubierta es 14. Si incluimos a red 2, vamos a mirar red 9 más red 5 más red 2, esto nos da 30. La sumatoria total de 30 es factible. Pero debemos mirar que como red 9 invita a red 2 debe estar lo más cercano posible a red 9. Si lo ponemos acá, vamos a mirar cómo se ve en la ruta, pues no va a quedar tan cerca como si se pone antes de red 9. Entonces, miremos aquí, red 2. Red 2. ¿Sí ven? O sea, tiende como a cruzarse la ruta. Recomendable, entonces, como red 9 invita a red 2, red 9 invita a red 2, debe estar lo más cercano posible a red 9. Pongamos acá red 2, red 2, red 9 y red 5. ¿Sí ven que ya va configurándose como una forma de pétalo y es factible por cuanto no supera la restricción de capacidad del camión que recubre esa ruta? Aquí ponemos sí. Continuamos con la séptima iteración y aquí se analizan los nodos red 5, red 4, red 5, red 4. Red 5 es un nodo ya resuelto, red 4 es un nodo no resuelto. Entonces vamos a ver acá, red 5 pertenece a esta ruta, a la primera ruta. Vamos a invitar a red 4 y ubicarlo lo más cercano posible a red 5. Entonces ponemos aquí red 4. ¿Qué pasa si ponemos red 4? No es factible, porque las demandas de red 2 más red 9 más red 5 más red 4, eso va a ser 45 en total y no es factible. Por consiguiente, no puede ir este nodo acá y le decimos aquí que no es factible la conexión. Vamos con la iteración 8. Con la iteración 8, como pueden observar, aquí ambos están en verde. Red 8 y red 7, aquí está la intersección, red 8 y red 7. Estos dos son nodos ya resueltos, que significa que red 7 ya pertenece a una ruta y red 8 ya pertenece a una ruta. No necesariamente tienen que pertenecer a la misma ruta. Con que ya pertenezca a cualquier ruta, son nodos ya resueltos. Como los dos ya son resueltos, entonces vamos a poner aquí nodos ya conectados y continuamos con la novena iteración. Desde la novena iteración hasta la 14ª, ustedes pueden probar el algoritmo, pueden avanzar por ustedes y se van a dar cuenta que en algunos no es factible, la iteración 13, bueno, no, ya están conectados, la iteración 14 no es factible. Vamos a la iteración 15. Se conectan, se analizan los nodos red 3, red 4, red 3. Entonces aquí, como pueden observar, estos dos nodos, ninguno de los dos es un nodo resuelto. En ese caso, se forma una nueva ruta. Como ninguno de los dos es un nodo resuelto, ningún nodo invita al otro, pues por decirlo de esa manera, se forma una nueva ruta. Aquí ponemos entonces red 4 y red 3. Por supuesto, siempre y cuando sea factible la formación de esa nueva ruta. Ellos inauguran la ruta 3 y vamos viendo aquí entonces nuestro nuevo pétalo. Dado que fue posible la conexión de esos dos nodos, le ponemos aquí sí. Continuamos con las iteraciones sucesivas y vemos, por ejemplo, que de las iteraciones 16, 17, 18 y 19, pues los nodos ya están conectados. La iteración 20 no es factible, la iteración 21 los nodos ya están conectados, la 22 no es factible la conexión, la 23 los nodos ya están conectados, la 24 y la 25 no son factibles la inclusión de esos nodos en rutas. Vamos con la iteración 26. Aquí, red 6 y red 1 son nodos no resueltos, ninguno de los dos son nodos resueltos, por lo tanto, inauguran una nueva ruta. Red 6, red 1.
red 1. Y aquí ya llegamos al final del algoritmo. ¿Son factibles de conectar? Sí. Y listo. Entonces, en este caso, como fue factible, ya continuamos, ya terminamos acá por cuanto tenemos todos los nodos conectados. Voy a ponerle aquí DC, hay que cerrar con DC porque recuerden que el camión debe volver al depósito. DC, DC. Y tenemos nuestras rutas en forma de pétalos. Ahora vamos a hallar la capacidad, el porcentaje de capacidad utilizada por cada camión que cubre cada ruta. Sabemos que la capacidad de cada camión es de 35 unidades de peso, unidades de volumen o cantidades. Y para esta ruta solamente se van a distribuir 30 unidades. Por consiguiente, la porcentaje de utilización es 30 sobre 35, que nos da un 85.71%. La misma fórmula aplica acá para la segunda ruta y así sucesivamente. Para saber la utilización en general de toda la flota, que en este caso serían los 4 camiones, pues podemos hallar el promedio de estas capacidades y con eso sabemos la capacidad general utilizada. Entonces, esto es posible hallar para el porcentaje de la capacidad utilizada de toda la flota, de los 4 camiones. Lo podemos hacer con el promedio porque la capacidad de cada camión es homogénea. Son iguales las capacidades, entonces es el equivalente a tener la misma ponderación en un promedio. Pero si las capacidades fueran distintas, ya sería como una especie de promedio ponderado y no se puede hallar simplemente con la media aritmética. ¿Qué se tendría que hacer? Tal cual como la calculamos al principio, que es tener la capacidad total utilizada, que es la multiplicación de estos dos, y en el numerador iría la demanda total cubierta. Entonces, esa división es la que nos va a dar la capacidad utilizada general de todas las flotas. Entonces, como es homogénea la capacidad de los camiones, pues se puede hallar de las dos maneras, como lo hicimos al principio, o con el promedio, la media aritmética de estos valores. Ahora necesitamos calcular las distancias recorridas por los vehículos en cada una de las rutas y posteriormente la distancia total recorrida, pues esta es nuestra medida de desempeño o podría decirse nuestra función objetivo. ¿Cómo calculamos este valor? Entonces, para ello nos desplazamos, vamos a consultar la matriz de distancias euclidianas, no la matriz de ahorros, es la matriz de distancias para calcular este valor. Entonces, ¿cómo procedemos? En primer lugar, voy a dibujar acá, debemos calcular la distancia que hay entre DC y red 2. Después, a eso le sumo la distancia que hay entre red 2 y red 9. Y después, sumo la distancia que hay entre red 9 y red 5. Y, como regresa al depósito, entonces le sumo la distancia que hay entre red 5 y DC. Compruébenlo ustedes. Bueno, revisemos. Entonces, voy a dar doble clic acá y me voy a desplazar. Tenemos acá la distancia que hay de DC a red 9, perdón, de DC a red 2. Entonces, de DC a red 2 puede ser, como la matriz es simétrica, podemos consultar la diagonal, los valores que están en la diagonal superior o en la diagonal inferior, da igual. Entonces, de DC a red 2, entonces tenemos aquí red 2 DC, da igual que de DC a red 2. Después de red 2 a red 9, de red 2 a red 9, lo sumamos, después de red 9 a red 5, de red 9 a red 5 y finalmente de red 5 a DC, de red 5 a DC. Ahí tenemos, digamos, estos valores que sumamos y nos debe dar, en este caso, en la primera ruta, es 88.92. Calculen las demás rutas y verifiquemos si nos queda igual. Listo, aquí están los resultados para que ustedes rectifiquen. Recuerden, suman las distancias que van desde el DC a red 7, de red 7 a red 10, de red 10 a red 8 y de red 8 a DC. Debe dar 74.50.
y se procede igual con las demás rutas. Recuerden que son las distancias, los valores que se toman son de la matriz de distancias, no de la matriz de ahorro. Esta ya es el resultado final del algoritmo, del método de los ahorros. Como pueden observar, ya tenemos todas las rutas con una distancia, una media de desempeño de 158.3. Bueno, estamos trabajando distancias euclidianas. La demanda, se cubre toda la demanda con una utilización total de la flota en esas 4 rutas del 82.14%. Finalmente, pues ya para cerrar este tutorial, es importante que ustedes recuerden que este algoritmo, ese heurístico, no garantiza lo óptimo. Puede haber una configuración distinta que me arroje una mejor medida de desempeño, un mejor resultado en esta medida de desempeño. Por eso, digamos que la ventaja de este método es que me da una buena solución. A veces puede coincidir con el óptimo si el problema es pequeño, por ejemplo, pero a pesar de que no me garantiza lo óptimo, cuando esto se programa en un lenguaje de programación y se integra a los sistemas de información de la organización, pues puede resolverse en un tiempo computacional mucho más eficiente que quizás un método exacto que puede tomar más tiempo en resolverse, a pesar de que me garantice el óptimo. Bueno, entonces les deseo un feliz día.